muy centrada esa oración en lo que estamos viendo, amén. Y todo lo que el hermano, ¿a qué momento usted organizó todas esas oraciones para el día de hoy? Gloria a Dios. Antes de sentarse, busquen su Biblia, segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a hacer hoy una especie de refrescamiento. Amén. Porque hay que estar siempre, y sobre todo en este tiempo, refrescando estas verdades que el Señor nos ha dado, amén. Por su misericordia el Señor nos ha dado. Sí, puede tomar su asiento, póngase cómodo, amén. Que es lo que es la cultura, lo que se nos ha enseñado, amén. Póngase cómodo y vamos a estar leyendo en la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Y vamos a hablar un poquito de esta verdad. Y vamos a hablar sobre la preparación para el encuentro con Cristo. Amén. Recuérdense que estamos en la iglesia y nos estamos preparando para el encuentro con Jesucristo. Amén. Jesucristo es el reino, Jesucristo es el rey del reino, Jesucristo es el todo en nosotros. Amén. Como dice nuestro hermano, nuestro apóstol nos ha predicado todo este tiempo, y es lo que siempre se ha demandado. El Señor, el Padre señaló al Hijo para que oigamos al Hijo. Amén. Y como nos enseña el apóstol, desaparece toda figura, desaparece todo nombre, porque el centro debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos estamos preparando para el encuentro con Cristo. Amén. Y en todas las cartas el apóstol Pablo habla de nuestra reunión con Él. Las naciones verán. Ahorita estamos aquí nosotros, bueno, estamos pasando, ya voy a dañar los mensajes ya. Estamos pasando roncha aquí ahorita nosotros, ¿verdad? Sí, humanamente hablando. Pero tenemos por dentro un fuego poderoso que nos lleva y que nos mantiene, nos sostiene y nos alienta, porque estamos preparándonos para el encuentro con Jesucristo. Amén. Ese fuego no se puede apagar. Ese fuego se alimenta con la verdad y con la fe en el nombre de Cristo. Amén. Por eso invocamos su nombre. Por eso cuando invocamos su nombre hay una dimensión nueva en nuestra vida. Hay un fortalecimiento en nuestra vida. Amén. Ese nombre para nosotros significa todo: sanidad, significa dirección, significa consuelo para los que están pasando por un momento de dificultad, significa fortaleza, lo que se puedan haber caído en el engaño del diablo de que están débiles. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y Pablo dijo: cuando estoy débil, entonces cuando estoy fuerte. Gloria. Es algo paradójico y contrario a lo que el mundo piensa. ¿Ven? Pero por si acaso algún pensamiento negativo se ha colado, el nombre de Cristo nos da fortaleza. ¿Ven? Amén. Porque el nombre de... Se cayó antes de leer. Segunda a Tesalonicenses, para seguir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer un poquito hasta el 13, creo. Digo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. El objetivo. Lo demás es subjetivo, pero el objetivo es reunidos para encontrarnos con Él. Aleluya. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa misma anarquía ya está en marcha en forma secreta.
y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aleluya. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras, de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor siempre. Estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos y por creer en la verdad. Amén. Leemos un poquito. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Como siempre, acuérdense que yo he hecho perder las cosas, pero el Espíritu Santo de una manera después la empareja. Gloria a Dios. Así que se desesperen y me disparen, esperen que termine el mensaje, por lo menos. Amén. Y después usted saque sus conclusiones. Aleluya. Estas adoraciones que me enfocaron mucho en lo que quiero decir, porque nos estamos preparando, como ya dijimos, nos estamos preparando para la reunión con el Señor, para el encuentro con Él. Amén. Y la Biblia dice que tenemos, el apóstol Pablo aconseja que es bueno que nos presentemos a Él aprobado, amén, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso, bueno, ya esto me adelanté desde el final, pero sí tenemos que saber que esta verdad que estamos viviendo, la verdad que Dios nos ha estado revelando, es una verdad que nos hace más responsables. Recuerden, el que más tiene, más se le demanda. Cuando tienes la verdad, eres más responsable, y nosotros tenemos que estar predicando siempre esta verdad y refrescando esto para que nosotros nos mantengamos, para que la iglesia se mantenga enfocada. Y esta carga de pensamiento me vino por la preocupación, una preocupación que nació, el apóstol habló de la vigilia y nos dijo que iba a invitar a mucha gente, muchas iglesias, que iba a invitarlo porque la idea es hablarles la verdad para que ellos puedan, la cristiandad, como le llama el apóstol, puedan reaccionar a la verdad. Pero oye, es una cosa bien tremenda, hermano, porque la cristiandad tiene la verdad. Eso no lo podemos negar. La cristiandad tiene salvación, aunque muchos no lo saben, porque allá la gente se salva y cuando se aparta un poquito se pierde, y cuando se reconcilia se vuelve a salvar. Entonces la gente pasa la vida en la cristiandad, según ellos, en ese cuento, que se salvó hoy y se perdió en diciembre, y se salvó en enero y lo volvimos a perder en carnaval, y entonces se salva, se vuelve a reconciliar, lo salvamos y en Semana Santa se vuelve a perder, porque tienen una verdad, pero tienen la verdad media, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Mire cuán bendición nos ha dado el Padre, que nos ha dado un ángel, un apóstol que nos predica la verdad y que nos mantiene, ¿verdad?, enfocados en esa verdad. Y esa verdad es para prepararnos para nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Entonces que me preocupa mucho, porque hay mucha gente que no sé, asume unas responsabilidades que no le han dado. No entiendo cuál es. Entonces, lo único que me llegó esta mañana de reflexión es que, claro, ellos fueron enseñados de que hay un beneficio económico en el Evangelio, que hay un beneficio de posición en el Evangelio. El Evangelio no es para alcanzar posición, ¿eh? No es para que le digan rabí, porque la gente se muere que le digan rabí y no llega ni a rabí pelado, amén. Ese es el problema. Entonces ellos piensan, porque el Evangelio, hermano, el Evangelio, los hombres de Dios que nos antecedieron ganaron una posición firme en el Evangelio, hermano. Y gracias a ellos, esta cristiandad que sea corrupta, por decirlo de una manera directa, se ha aprovechado de ese prestigio que ganó, que tiene el Evangelio. Ese es un problema gravísimo. Y ha aprovechado del prestigio del Evangelio, hermano. Donde llega un cristiano, la gente tiene respeto. ¿Oyó? Como no se ve por dentro, cuando la persona dice que es cristiano, la gente tiene respeto. Y ellos han aprovechado eso y han
se han beneficiado de esa bendición, pero no son ellos los que han ganado ese prestigio, sino que se están aprovechando de lo que ganaron los que nos antecedieron. ¿Amén? Y la Biblia dice que por los frutos, como la gente no conoce estas cosas, por los frutos se conoce el árbol. No están dando el fruto, están aprovechando de las circunstancias, pero no están dando el fruto. Entonces han tomado para sí esa responsabilidad, hermano, que yo, verdad, que cuando pienso eso me da escalofrío. No quisiera, y le doy gracias a Dios por su misericordia conmigo y con nosotros, con mi familia, no quisiera estar en sus zapatos. ¿Amén? La Biblia dice que nadie puede tomar para sí esa honra. Una persona no puede convertirse en pastor porque él quiera decir que es pastor. Nadie toma para sí esa honra. Oiga esto, ni el mismo Jesucristo se autoproclamó nada. El Padre lo designó a él, lo asignó, lo señaló, lo apartó y lo envió y dijo a él, oiganlo, fue una orden, fue una asignación del Padre directamente, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No sé por qué estoy diciendo eso. ¿Será que alguien ya tiene ya su cuadro tabureta y su empalizada para levantarla aquí? No creo eso, hermano. Pero es un asunto delicado. ¿Sabe por qué? Porque la persona que Dios asigna esa honra y le da ese don, quien sea de apostolado o para trabajar como miembro ministrante de la iglesia, tiene una responsabilidad mayor. Y no solamente va a entregar cuenta por sí mismo, sino que también va a entregar cuenta por los demás. Amén. Así que si usted quiere ayudar al apóstol, aunque si no puede meter el hombro como deberíamos meterlo, entonces por lo menos pórtese bien. Porque el apóstol va a entregar cuenta por él y por nosotros también. Entonces, ahí es donde me da escalofrío pensar que estas personas, ¿dónde están llevando a la gente? ¿Qué le están ministrando a la grey? No se están preparando para el encuentro con el Señor, porque no están recibiendo la verdad. Y lo que te prepara para el encuentro con el Señor es el Espíritu y la verdad. Amén. El Espíritu y la verdad es lo que te prepara para el encuentro con el Señor Jesucristo. Y si no están administrando la verdad, porque tienen la verdad, pero vamos a ilustrarlo de esta manera, tienen lo que teníamos nosotros, un rompecabezas. Tienen la verdad como un rompecabezas, fragmentada, y por eso ellos toman de la verdad, pero la verdad no es para tenerla como un rompecabezas y fragmentada. La verdad tiene que orden, la verdad, la Biblia, la palabra de Dios tiene un orden. Amén, diga conmigo orden. Entonces cuando tú armas el rompecabezas, entonces tienes un mapa. Diga conmigo, mapa. Te dirige. El mapa te da la certeza de dónde vas y dónde estás. Amén. Una cosa es tener el rompecabezas, tienen las verdades, pero la tienen dispersas, no saben, no la han ordenado. No la han ordenado. Y eso es una de las cosas que le damos gracias a Dios, que nos ha permitido ordenar. Aleluya. La palabra y esa verdad, aleluya, nos lleva a prepararnos para el encuentro con Cristo. Y podemos entonces nosotros, en un sentido, descansar, porque sabemos que estamos en la verdad. Amén. ¿Cuántos saben que están en la verdad? Y a propósito de hablar de la reunión con Él, lo que quiero refrescarle en esta mañana es hablar sobre el levantamiento de la iglesia. Amén. La iglesia, de una verdad general, va a ser levantada. Y como le digo, la cristiandad tiene la verdad. Y ellos hablan de que la iglesia, usted va a una iglesia y dice que la iglesia va a ser levantada, aunque lo toquen poco. Aunque lo toquen poco, pero la iglesia va a ser levantada. La cuestión es cómo va a ser levantada la iglesia. Ellos hablan de una generalidad, pero la palabra de Dios está muy clara. Cuando ordenamos la verdad, cuando lo ponemos en los anaqueles correctamente la verdad, entendemos que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada, pero por etapas. Amén. Y esta mañana la idea es, número uno, como verdad principal de esta palabra que le quiero transmitir hoy, que tenemos que mantenernos enfocados. Número uno, que nuestra preparación aquí es para el encuentro con Jesucristo. Número dos,
que la iglesia va a ser levantada, pero va a ser levantada por etapas. ¿Sí? Ahí ahorita lo vamos a examinar un poquito. Y número 3, por decirlo, número 3, tenemos que tener las condiciones para ser levantados de manera victoriosa cuando Cristo empiece a manifestar el levantamiento. Amén. Porque a la verdad, al final del día, todos van a ser levantados, la iglesia toda va a ser levantada, pero la condición para ser levantada va a ser distinta, en unos y en otros cristianos. Y no es porque Dios haga acepción de personas, de ninguna manera. Dios no hace acepción de personas, sino que para alcanzar el objetivo, la meta principal de la victoria como cristianos en el encuentro con Cristo, tenemos que estar verdaderamente preparados. Amén. Ahora sí llega el regadero. Verdaderamente preparados. Entonces estamos, gracias a Dios, ahorita estamos encaminados. ¿Por qué? El Señor nos ha permitido a través del apóstol, nos ha armado el rompecabezas. Y ese rompecabezas se convirtió en un mapa que nos está dirigiendo para que alcancemos un encuentro victorioso con el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren tener un encuentro victorioso con el Señor? Muchos llegarán de platanazo, llegarán. Pero usted no quiere llegar de platanazo, usted quiere llegar victorioso. Amén. Usted sabe lo sabroso que cuando tú das un honrón y llega, William Magallanes puede decirnos más sobre eso. Que das un honrón, dígame si en el noveno inning para dejar en el terreno al otro. Bueno, algo así más o menos es lo que le quiero para ilustrarlo. Que tú das el honrón y dejas en el terreno, toda la tribuna se para a aplaudirte. Bueno, eso es lo que queremos. Así es que queremos el encuentro con el Señor. Amén. ¿Cuánto queremos un encuentro de victorioso con el Señor? Bueno, tenemos que seguir, mantener examinando la verdad para tener un encuentro. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que Dios compró, Jesucristo compró con su sacrificio, con su sangre, está llamada a ser, no hay excepción, es para todos. Hay quienes piensan que cuando hablamos de esto estamos hablando con arrogancia, con jactancia. No, al contrario, somos más responsables, estamos hablando con más temor que ustedes. Tal vez el alivio que ustedes tienen es porque no conocen esta verdad. La cristiandad tiene un alivio tremendo. Y mi esposa me dijo antes, ¿qué haces tú viendo eso? Bueno, puse enlace. Hermanos, lo que le digo, tomaron una honra. No puede ser que haya sido de parte de Dios. La tomaron de forma arbitraria. No tienen la verdad. No están preparando a la iglesia donde ellos se reúnen. No está siendo preparada para el encuentro con Cristo. Lamentablemente. Eso es duro decirlo. Y no lo digo por jactancia, ni por arrogancia, ni de ninguna manera. Lo digo con dolor. Amén. Lo digo con dolor. Porque han tomado esa honra y enseñan unas cosas que no son. Y lo que hacen es fomentar más la mentira de la división de los pueblos, entre los judíos y los no judíos. Fomentan más esa fulana división cuando Cristo ya pagó el precio y son un solo pueblo, una sola iglesia. Amén. Es el tiempo de la iglesia y la iglesia se está preparando para reunirse con Él. Y nadie que esté fuera de la verdad, del Espíritu de la iglesia puede tener un encuentro victorioso con el Señor. Amén. No puede tener un encuentro victorioso con el Señor, aleluya. Entonces voy viendo los mensajes. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué responsabilidad tiene esa gente encima? No están ministrando la palabra, no están ministrando el Espíritu, no están ministrando la verdad. Que la palabra, la verdad pura, la verdad que está en la palabra, no la están ministrando, hermano. Y cuando leemos esta carta que el apóstol Pablo le dice a Tesalonicenses y estamos viendo los acontecimientos ahorita en pleno desarrollo, entendemos por la palabra, hermano, mira por esto, el tiempo está cerca de la venida de Cristo. Los acontecimientos lo están diciendo, y cuando el apóstol nos enseña, cuando hablamos del hombre de pecado, es porque la palabra es muy clara cuando dice que eso antecede a la venida de Cristo. Por eso estamos examinando, porque antecede la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la manifestación del hombre de pecado, y creemos por la palabra que en este momento el mundo, y usted se ha dado cuenta que el mundo cambió. Estamos en diciembre todavía. El mundo cambió, hermano, y no ha pasado un año desde la toma de posesión del fulano.
¿Te imaginas lo que puede pasar en nosotros? Entonces tenemos que aferrarnos a la verdad. Aleluya. La verdad nos salva. Y no solamente, y cuando hablo de salvación, es una salvación completa. La verdad no trae paz. La verdad no trae tranquilidad. La verdad se lleva la incertidumbre. La verdad no trae confianza. Aleluya. Cuando nos aferramos a la verdad, hermano, pase lo que pase, nosotros sabemos que la verdad es una roca donde estamos parados. Aleluya. Eso es muy bueno, hermano. Eso es muy bueno. Andar con Dios es muy bueno. Porque Él es todo. Aleluya. Nuestro Cristo. Nuestro Jesús. Ahí está todo. Aleluya. Y esa verdad nos mantiene firme. Y estamos viendo, hermano, y cada vez que vemos la manifestación y cómo se está moviendo el mundo, cómo cambió el mundo, sabemos, aleluya, eso lo que hace es confirmarnos de que estamos en la verdad, aleluya. Cada movimiento nos confirma de que estamos, gloria a Dios, en la verdad, aleluya. Esa verdad que nos salva, que nos da gozo, que nos trae paz, que se lleva la incertidumbre, que se lleva el temor, que se lleva la duda. Es algo maravilloso vivir y caminar en la verdad. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Tienes que bloquear siempre esta verdad. Porque recuerden que el campo de batalla del enemigo es la mente, ¿verdad? Tu mente, hermano. Esos pensamientos que llegan, que no son tuyos hasta que tú lo confieses. Si viene el pensamiento, rechácelo. El cristiano debe vivir rechazando todo pensamiento contrario a la verdad. Aleluya. Cuando llegue el pensamiento negativo, repréndalo en el nombre de Jesús y llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque el que piensa por mí, piensa bien. Si tiene alguna duda de eso, póngase a leer la Biblia nuevamente y usted da cuenta que todos los pensamientos de Dios para usted son de bien. Porque Él nos llamó para alcanzar salvación. Aleluya. Y mire, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos por qué tener temor, porque Él nos infundirá el aliento que necesitamos. Aleluya. Y aunque un ejército venga contra ti, el Señor estará contigo y por un camino irán y por 10 saldrán huyendo de ti. Aleluya. Y si usted no cree eso, pregúntele a un brujo. Y él le va a decir que tiene rato tratando de echarle una broma y no ha podido. Porque no le creen a uno. Bueno, vaya a parar y le pregunta y te das cuenta que están un rato tratando de bromar y no pueden porque tú tienes el Espíritu de Dios. Aleluya. Sí, porque uno vaya ya como decirle a esta gente las cosas para que entiendan, ¿me entiendes? La palabra de Dios. Si tú te mantienes firme en tu pensamiento, usted siempre va a tener paz. La verdad nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él nos da alegría mayor que la de ellos, aunque tengan la casa llena de polar. Aleluya. Sí, Señor. Bueno, dijo grande un monstruo, bueno, el vino, pero nosotros que conocemos mucho vino y somos más polar que otra cosa, la gente, bueno, le dije polar. Amén. Gloria a Dios. Y podemos mantener esa paz. La verdad nos trae esa paz. Aleluya. Y nuestros pensamientos son guardados en Cristo. Dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Si usted persevera en el pensamiento de Dios, usted siempre va a tener paz. Entonces vemos, hermano, que el mundo cambió por completo. Un año y el mundo ya cambió por completo. Y vemos esa manifestación y la Biblia nos habla de la anarquía que viene. La anarquía es una rebelión abierta contra contra las normas, contra la norma, contra lo establecido por Dios. Entonces ahorita vemos, hermanos, cómo este hombre está caminando y haciendo todo en contra de las normas. ¿Usted dirá cuáles normas? Hermanos, las normas del mundo vienen de parte de Dios, porque todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Entendió eso? La Corte Penal Internacional, el Tribunal de la Haya, el Tribunal Supremo de Justicia de aquí, aunque usted no lo quiera aceptar, el Fiscal General de la República de aquí, de allá, de todos lados, todas esas autoridades son puestas por Dios. Y cuando la persona se revela a esa autoridad, a Dios se está revelando. Y hoy vemos que este hombre está revelado contra toda la norma. Como dice la palabra aquí en el libro de los Tesalonicenses que acabamos de leer. Dice que es el hombre de anarquía. Porque viene contra toda la norma. Aleluya. Y esto nos da claridad de que estamos ya en la postrimería de este tiempo, del tiempo de la gracia que el Señor en su palabra anuncia y que estamos ya por entrar, aleluya, a esa última etapa, por decirlo, del tiempo, la última era, aleluya, el final de este siglo, el final de la era, para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, vale la redundancia. Entonces,
quería examinar un poquito, repetirle a ustedes lo que ya usted conoce, pero es bueno estarlo refrescando siempre. No sea que alguien esté oyendo por ahí otras cosas, que esté sintonizando otro canal, que no sea el canal correcto, y entonces puede ser perturbado, puede ser, y otras personas que no tienen tanto tiempo en la iglesia, que también es bueno mantenerse refrescando. Entonces, tocar un poquito aquí lo que es el levantamiento de los vencedores. ¿Qué vamos a echar por tierra aquí? Vamos a confirmar esa verdad. La cristiandad dice que toda la iglesia va a ser levantada de una vez. Como no saben ordenar el rompecabezas y tienen esa parte de la verdad, entonces la generalizan. La gente siempre huye por la tangente. Así es más fácil. Para no enredar, no te compliques con eso. Es mejor así, no. La palabra de Dios está muy clara, y cuando ordenamos el rompecabezas nos damos cuenta que el Señor, en su infinita misericordia, establece que la iglesia va a ser levantada por etapas. Y hoy nosotros tenemos que ver esto claro, y quisiera que nosotros viéramos hoy esto claro todos, de manera que nosotros, como estamos alerta, como tenemos la verdad, tengamos un encuentro glorioso con el Señor. Entonces, lo primero que nos presenta la iglesia, la palabra de Dios a nosotros, esta verdad nos dice que el Señor nos habla del levantamiento de los vencedores. Y esto causó mucho ruido cuando el apóstol habló de los 7 arrebatamientos. Y la gente dijo, oye, pero si de que nací tengo un levantamiento, si la iglesia todo se va en una nube blanca, Cristo volverá con poder y gloria, levantará, Cristo viene otra vez y nos llevará. Hay personas que están acostumbradas a abandonar todo lo que empiezan, y entonces piensan que Dios es como ellos. Entonces esa canción nace de ahí, de un alma que está acostumbrada a abandonar todo. Yo quiero decirle a usted, hermanos, que Dios no abandona lo que Él hace. Aleluya. Y si Dios creó esta tierra, no es para dejársela a merced al diablo al final, sino que Él, todo lo que va a hacer con su tierra, la va a hacer y le pertenece a Él y a más nadie. Amén. Así que Dios no abandona. Sí, porque los hermanos tienen ese síndrome de escapismo y quieren estarse escapando, no ven una nube, y el que se quedó allá, bueno, se fregó, hermano. Como decía mi abuela, el que venga atrás que arree. No. Cristo, nos vamos a reunir con Cristo, pero es para venir a gobernar sobre esta tierra, porque el Señor no va a perder su tierra, ni la ha perdido nunca. Aleluya. Él tiene todo, como dijo el otro, fríamente calculado. Aleluya. Eso es lo bueno de estar con Dios, amén. Bueno, esto es lo que lo voy a decir ahora es más fuerte. Mire, aunque estemos muertos, vamos a volver a las cosas. Qué cosa tan maravillosa, hermano. No se aflija, usted cree que tiene tanto miedo a la muerte. Es cierto, no se aflija, que aunque eso pase ante la venida de Cristo, usted va a volver para acá a gobernar con Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ven? Es un orden. Entonces el Señor nos habla, la palabra de Dios nos habla, y podemos ordenar aquí que el levantamiento de la iglesia va a ser por etapas, hermano. Usted tiene que saber eso, para que usted lo enseñe. Cuando le pregunten, no, que nos vamos todos, no, ese es un pensamiento escapista que tiene la gente, que nos vamos todos, dejamos todo el mundo aquí, se puñó todo el mundo. No. Vamos a ser levantados porque vamos a formar parte de la restauración que Dios va a hacer sobre esta tierra. ¿Ven? La tierra va a ser restaurada. ¿Cuántos saben eso? Amén. La tierra está contaminada totalmente, hermano, porque Satanás usurpó la mente del hombre y a través del hombre ha logrado contaminar todo. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí, en ese sentido, porque todo está contaminado, hermano. Increíble, me puse a examinar, todo está contaminado. La contaminación que el enemigo ha logrado a través del hombre, que por haber usurpado el hombre a veces se dejaba llevar por el enemigo, es tan tremenda que Dios va a depurar esto con fuego. Todos los sistemas están podridos y corrompidos, todos los sistemas. Hay un colapso total. Y Dios le da una orden a la tierra. La tierra es un organismo vivo. ¿Sí? Le da una orden a la tierra, le digo, resiste. Sujétate ahí, soporta esa mentalidad loca que te va a gobernar hasta que seas libertada nuevamente. ¿Amén? Amén. Hay una promesa de Dios para usted y para la tierra también hay una promesa. ¿Amén? Eso está en la palabra, lea Romanos.
se dará cuenta que Dios tiene una promesa de libertad, no solamente para nosotros, que ya fuimos libertados y vamos a seguir siendo liberados a medida que vayamos avanzando, sino que también la tierra va a ser liberada de la esclavitud de la mente que la está gobernando, una mente vanidosa que la está destruyendo. Y no paran. Allá están discutiendo en los escenarios mundiales sobre el cambio climático, que hay que hacer esto, que ven para los lados así, mira, pero tenemos que eliminar las emisiones porque hay una contaminación muy fuerte, y ven para los lados, que se barate toda esa broma. Yo quiero es real. Por su dinero están destruyendo todo, destruyendo la tierra, el ser humano usurpado por el enemigo. Y la tierra quisiera sacudirse un poquito, por lo menos unos 12.5 grados de sacudida, a borrarnos a todos encima, pero no puede, porque tiene una orden de Dios que le dice, soporta hasta que venga la libertad y se manifiesten los hijos del reino sobre ti. Aleluya. Mira, la tierra se mueve unos 10.5, mira, aquí no queda nadie, ¿no? Porque si con esos 7 puntos tanto y 6 con el desastre que hay, pero Dios le hizo fuerza a la tierra para que soportara, hasta que venga la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahorita llevamos el reino por dentro. Amén. El reino es Cristo, la semilla que fue sembrada en nuestros corazones. Lo llevamos por dentro, pero ese reino va creciendo, ese reino va por etapas, ese reino tiene su clímax y luego viene su manifestación, que es la que estamos esperando. Amén. ¿Cuántos están esperando la manifestación de Jesucristo? Que Él se manifieste. Oye, eso sí será tremendo y maravilloso, ¿eh? Yo cuando veo a esa gente premiándose, ay, Dios mío, un dolor. Digo, entréguese bastante premios que allá por lo que veo allá no le toca. Dios tenga misericordia y cambien de mentalidad y le alcance el evangelio, pero a ese ritmo que va, ese premio es para Reyes y para Rubén. Maravilloso, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar en la verdad. Con paciencia, hermano. Amén. No es una carrera de 100 metros planos, es una carrera de paciencia, una carrera de obstáculos, donde vamos, pero con paciencia vamos a ganar. Una de las herramientas de este último tiempo es paciencia, ¿yo? Paciencia, porque muchos se burlan. Ya no se burlan tanto, porque el resultado que le explotaba en la cara. De mí se reían porque tenía mi bibliota de 5 kilos. Se burlaban de mí. Pero al final del día los resultados no le están dando. Entonces ya no se burlan tanto. Yo como que mejor agarrar por aquel camino que seguir por el que estamos nosotros. Modestia aparte. Pero es una verdad. El Evangelio es poder para transformar. ¿Amén? El Evangelio es una guía. El Evangelio es paz. El Evangelio da dirección. El Evangelio es luz. Aleluya. La palabra no vuelve vacía. La palabra es poderosa, maravillosa, transformadora. Amén. Entonces, pues no se ha dado cuenta, pero te ha sido transformado. Y va a seguir siendo transformado. Parece que nosotros somos tan malos que ni siquiera entre nosotros nos lo decimos. El ser humano es malo, hermano. Salvo que usted se mueva. Ahí en la urna sí le dicen todo lo que usted es. Cuando usted ya no lo puede oír. Que era buena gente, que era esto, que era aquello, que yo me gozaba con él, pero después de muerto, hermano. Somos malos todavía, hermano. Tenemos que renunciar a eso. Límpiese con la sangre de Cristo y empiece a honrar a su hermano. Aleluya. Ahorita, hermano. Ahorita que estamos en la iglesia, aquí estamos para ayudarnos, porque tenemos un solo objetivo, hermano. Encontrarnos con Cristo. Apartemos la diferencia. Este es un momento tan maravilloso, que este es un momento para vivir reteado. Hablo con los que jugaban a Gilei. Echar el resto, hermano. Sí, hermano. Es el momento como dijo Cristo. Cristo lo dijo hace 2000 años. No, hombre, llegó el reino, le dijo Cristo a los discípulos. Ellos no entendían. Vayan y vendan lo que tienen y dénselo a los pobres, entreguen eso, no se preocupen. Ustedes están peleando por esa botella vacía, que vean el reino, ya está a punto de manifestarse. Hace 2000 años, ahorita está el momento. Cristo en 3 años y medio hizo lo que nosotros no hacemos en 50 años. Deberíamos echar el resto. ¿Cuántos están dispuestos a echar el resto? Pero hay que cambiar la mentalidad, amén.
apropiarnos de esa verdad maravillosa que hemos recibido y desprendernos. Aleluya. Desprendernos de muchas cosas. Pablo siempre alertaba a la iglesia en su carta de que despréndanse del pecado, despréndanse de lo material. Esa es la renuncia que nos ha estado hablando el apóstol, la renuncia del alma, y ustedes mismos han profetizado sobre esa palabra. Renunciar a las cosas materiales, porque ya el tiempo es paradójico. El tiempo final, mucha gente tiene miedo y tiene que estar alegre. Amén. Amén. Porque el tiempo final es tu victoria. El trauma de estos días es tu victoria. Los dolores de parto de este tiempo es tu victoria. Es la victoria de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, y la gente dirá, oye, pero esto está al revés. La cosa está apretada, estamos bloqueados, estamos más contentos. Claro, porque es nuestra victoria. Aleluya. La iglesia no cree en eso, hermano. De bloqueo y cosas de esas. La iglesia ha pasado por miles, por persecuciones, por todo. La iglesia tiene que, el espíritu es el mismo. Es el mismo espíritu. El mismo espíritu que acompañó a Pablo, a Pedro en sus persecuciones, en sus naufragios, en su encarcelamiento. Es el mismo espíritu que usted tiene, aleluya. Y Pablo, en una circunstancia difícil, totalmente adversa, le escribió a los filipenses: alégrense en el Señor, estén siempre gozosos, que su gentileza sea conocida por todos, le escribió Pablo. Y estaba escribiendo en una cárcel donde las cloacas corrían por donde lo tenían el encerrado. Aleluya. Porque Pablo vivió así, reteado con Cristo, preparado para el encuentro con Cristo. Así debe vivir la iglesia, reteada con Cristo, preparado para el encuentro con Cristo. Y más cuando vemos que el día se acerca, y más cuando entendemos por la palabra. Y yo sé que el Espíritu te lo confirma en tu corazón y en tu propio espíritu, de que hemos recibido la verdad de Dios para prepararnos con Él. Amén. Para tener un encuentro glorioso con Él. Aleluya. Mucha gente, lamentablemente, tendrá un encuentro que más bien lo va a avergonzar. Porque pudiendo hacer las cosas no la hicieron, como aquel que le entregaron el talento y no hizo nada. Algo así, para ilustrarlo de alguna manera. Pero nosotros tenemos que, con la verdad que tenemos en la mano, tenemos que vivir reteados con esta verdad, hermano. Esta verdad tiene que transformar nuestra vida. Esta verdad nos tiene que llevar a hacer las cosas bien. Esta verdad tiene que convertirse en la herramienta de entrenamiento para hacer las cosas bien, para prepararnos, ejercitar el músculo, para ilustrarlo así, de la verdad, para ser cada vez más fuerte en la verdad. Aleluya. Cada vez más fuerte en la verdad. Nuestra mente tiene que abrirse a las cosas de Dios. Tenemos que estar más activos con relación a las cosas de Dios, y eso nos da, ¿sabe que se experimenta? No sé si usted, seguramente usted lo ha hecho porque tiene el mismo espíritu. Se experimenta un gozo cuando practicamos la verdad, y no solamente la tenemos como teóricamente. Cuando la ponemos en práctica, se experimenta un gozo especial. No sé quién ha vivido eso. Hay un gozo especial cuando practicamos la verdad. Aleluya. Especial. Bueno, no se baje de ese nivel. No se baje de ese potro. Practique esa verdad. Y esa práctica de la verdad, viva reteado. Busque esa palabra en el libro de Mateo cuando el Señor le dijo: vengan todos, que el reino ya viene. Aleluya. Entreguen todo, que ya el reino viene. Debemos vivir así, haciendo nuestras cosas, ¿verdad? Con diligencia, con responsabilidad, pero enfocados en el reino. Ya aterricé, ¿no? Pues. Aleluya. La palabra nos enseña sobre el levantamiento de la iglesia, y nos enseña que el levantamiento de la iglesia va a ser por etapas. Por etapas. La palabra nos habla de los vencedores. Aleluya. Y hemos estado hablando mucho, por eso había que tener un refrescamiento yo. No ponga esa cara. Yo sé que ya se le hemos dicho esto otra vez, se lo vamos a volver a decir. Igualito, saque el pecho. Y recibe tu verdad. Aleluya. La verdad trae bendición. La verdad vino para bendecirnos. ¿Ven? Para que oigamos, nos convirtamos y esa verdad nos sane. Amén. Si hay algo por allí, somos sanados. No resista la verdad, al contrario, tiene que ponerte blandito, flojito. No haga como yo cuando mi esposa me está cortando el pelo, que no haya como mover la cabeza para... Pero avísame que me va a mover la cabeza para aquel lado.
Yo me buscan de cuello, yo lo primero, la defensa es natural. Lo primero que hago es así para que no vayan a quebrar el cuello. No, es nada es para cortarte. Ah, ok, así sí. Entonces ahí cedo, pero que tiene que avisarme. Aleluya. Entonces recibimos esa verdad. Y le doy gracias a Dios porque le dio la capacidad al apóstol para ordenar esa verdad. Aleluya. Oye, qué bueno. Qué bueno, aleluya. Porque como dije al principio, no solo es tener la verdad, es tener el orden de esa verdad. La cristiandad tiene la verdad. Ellos leen su Biblia, pero no están ordenados en la verdad. No, Señor. Y entonces no saben dónde van, ni dónde termina el asunto, ni cuánto comienza aquello, ni lo otro. Pero gracias a Dios que el Señor nos habló de los vencedores. Y eso lo vemos en Mateo 24, el propio Señor Jesucristo. Mateo 24, recuerda que es un resumen de Apocalipsis. Mateo 24 nos habla de el que es tomado y el que es dejado, los que están en el campo. Uno se lo ha tomado y el otro se lo ha dejado. Voy a avanzar rápidamente, el tiempo nos bendice. Y Apocalipsis 12 nos habla del hijo varón, que es tomado. Ya el Espíritu nos ha hablado de que ese hijo varón representa la parte fuerte de la iglesia de Jesucristo, amén. De que esa mujer representa la iglesia y que el hijo varón representa la parte fuerte de la iglesia, que dice que es arrebatado para Dios. Aleluya. Y también Apocalipsis 14 nos habla de las primicias para Dios, que son un deleite para Dios. Una característica importante que tenemos que ver aquí en esta etapa, número uno, es que los vencedores, que el Señor nos habla aquí, número uno, la palabra nos enseña que son levantados antes de que comiencen los 3 años y medio de tribulación. Amén. Amén. Tenemos que tener claro ahí en eso. Antes de que comiencen los 3 años y medio, donde Dios desata sus juicios justos sobre esta tierra, por haber amado la maldad y haber seguido al hombre de pecado, y haberse rebelado contra él en esa anarquía que va a ser arrastrada a la humanidad. Antes de que eso acontezca, hay una promesa de Dios no para un grupo, Dios no hace sección de personas, para los que oigan y atiendan la verdad. Aleluya. Y Él promete en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, de que Él guardaría a estos de la hora de la prueba que vendría sobre la tierra. Amén. ¿Eh? Entonces la iglesia pensó, la cristiandad pensó que eso era para todos. No. Hay, como dice por ahí, ciertas condiciones aplican. Amén. Hay condiciones, ¿verdad?, para pertenecer a este grupo que son tomados y son dejados. Voy a poner un ejemplo. En este caso de los que están en el campo, la mujer que está en el morir, uno se la ha tomado, otro se la ha dejado. Estamos en la misma iglesia. Y con relación a esta verdad, no todo el mundo la tiene revelada en su corazón, o revelada así, no la tiene valorada en su corazón de la misma manera. No sé en qué consiste eso. No estoy señalando a nadie, estoy hablando de forma general. No todo el mundo, teniendo la verdad, tiene la misma actitud frente a esa verdad. Voy a poner un ejemplo más dramático. Un ejemplo terrible, Rey. Lo pongo, Rey. Suéltelo. Bueno. En el caso cuando hacíamos los encuentros, iba a la iglesia. No, el lanzamiento, un nivel más allá. Que consideramos que era un nivel más allá en ese tiempo. Guárdeme el secreto y salve la distancia, ¿no? Estamos en otro nivel. Pero, para poner un ejemplo, porque nadie es un fracaso absoluto, puede ser aunque sea servir de manejo. Entonces, eso dijo otro vagón de su libro. Entonces, en el mismo autobús que íbamos todos para el lanzamiento, había unos hermanos que iban concentrados en el tema que le tocaba dar en el lanzamiento. Y habían otros que iban pensando con cuál de las líneas tienen batalla.
Y viceversa. Era la misma iglesia, era el mismo autobús y la mente de uno. Él me dijo que lo dijera. Culpa de Reyes. Cuando hablamos de uno en el campo y otro en el molino, quise poner ese ejemplo, la mentalidad de cada quien que tiene frente a lo que recibió. ¿Cómo lo asume? El temor con que lo atesora, con que lo cuida, con que lo guarda. Es distinto. ¿Me estoy explicando? ¿Ves? Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros vamos en el carro con el apóstol y todo el mundo va pensando lo que va pensando el apóstol. No, señor. Ten cuidado que podemos quedar sin chofer en cualquier curva de esa, ¿yo? En estos últimos días. Porque el que está concentrado en su cosa, está concentrado en su cosa. Amén. Si usted va pensando que no ha comido, que ahora van a llegar como Daniel, entonces usted está teñido ahí. En ese mismo grupo, amén. Y van en el mismo carro y van para el mismo sitio. Y tienen el mismo Señor, amén. Estos que están aquí, estas tres representaciones que están aquí, tienen el mismo Señor. Porque cuando el Señor exhorta, dice, ustedes no saben a qué hora viene su Señor. Le está hablando a los dos. Y Dios no es Señor de los mundanos, Dios es Señor de sus hijos, los que lo recibieron, amén. Es decir, que los dos son cristianos. Pero uno está velando, uno está en su corazón, en una entrega. Tenemos que retearnos con Cristo, definitivamente. Y es bueno que en este tiempo Dios nos ha dado esos trancazos por amor a nosotros, aleluya. Yo a mi apóstol me da un dolor, pero después que me da ese dolor, mire qué cosa tan paradójica y tan tremenda es el Evangelio. Después que me da ese profundo dolor de lo que ha vivido, lo que vivió, a mí me da una alegría. No me explique qué es esto. No me pregunte qué es esto, ¿no? Y esos trancazos son buenos. Dios nos da unos trancazos, pero Dios mismo es para eso. Ay, qué maravilloso. Mira donde nos tiene ahora. En el llegadero. Doloroso, hermano, traumático. Pero no sé. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Amén. Él tiene capacidad para transformar. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa. Definitivamente. Y es el común denominador de toda la gente que Dios llama. A los que verdaderamente Dios ha llamado, ¿eh? Entonces, hermano, tenemos que, la palabra nos enseña que hay una promesa para la gente que recibe esta verdad y hace las cosas bien delante de Dios. Y el Señor promete tanto a la parte fuerte de la iglesia como a esta primicia, como a aquel varón que está en el campo y que están en el molino, de que va a haber un levantamiento de cristianos antes de los 3 últimos años y medio, que es lo que comprende la tribulación. ¿Amén? ¿Está claro en eso, más hermano? ¿Usted se anotó ahí? Más adelante vamos a ver si se anotó. Otra cosa puntual que tenemos que ver, además de que va a ser este grupo va a ser levantado antes de la gran tribulación, otra cosa puntual que hace una diferencia marcada, bien marcada entre los grupos, es que son levantados hasta el trono de Dios. ¿Amén? Amén. La Biblia dice que son levantados, llevados al trono de Dios. El hijo varón, la parte fuerte de la iglesia, es llevada al trono de Dios. Las primicias son levantadas, aleluya, al templo de Dios, al trono de Dios, al Sión de los cielos. Cuando hablamos de Sión ahora, recuerden que no estamos hablando del Sión material de aquí. Cuando hablamos de Sión, de Jerusalén, en el Nuevo Testamento estamos hablando del Sión y la Jerusalén celestial. Aleluya. ¿Estamos claros en eso? No creo que haya confusión, porque la cristiandad se va a Sión de aquí, que en sentido espiritual la Biblia hoy lo llama Sodoma y Egipto. Pero ellos no han visto esa verdad. Amén. Ellos tienen la verdad. Ellos nombran a Sión y a Jerusalén, pero no han visto espiritualmente que está allá arriba. Aleluya. Entonces son levantados al templo de Dios, al trono de Dios. Miren la diferencia. Son levantados al tercer cielo, donde está el Señor ahorita.
Aleluya. En este mismo momento. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Entonces estas tres categorías son llevados ante la tribulación y son llevados, y vemos la diferencia porque están siendo llevados al templo de Dios. Aleluya. Y aquí es donde entramos en la discusión con la cristiandad. Porque la Biblia nos enseña, aleluya, que la mayoría de la cristiandad va a hacer frente a la gran tribulación. Entonces piensa que estamos diciendo eso por jactancia. No, te estamos diciendo que te prepares para que no pertenezcas a aquel grupo, que te quedes en el primero. En ningún momento hay ninguna intención, ni de reto, ni de competencia, porque el Evangelio no es para competir, la verdad no es para discutir, aleluya, la verdad es para edificar, aleluya. Y edificar con amor, dicho sea de paso. Es lo que queremos, pero tenemos que mostrar la verdad, tal cual como es. El mensaje de Dios no puede negociarse, no podemos maquillar la verdad, una verdad dura, duro. ¿A quién le puede doler esto más que al mismo Dios? Que la mayoría de la iglesia tenga que enfrentar la persecución, el hambre, la muerte y todo esto antes de ser levantado. Entonces, cuando vemos el Apocalipsis 14, vemos cuando el Señor habla de la cosecha. Aleluya. Es el levantamiento de la cosecha. Y cuando entendemos que el lenguaje de Dios es el mismo desde siempre, sabemos que el levantamiento de la primicia, en este mismo capítulo al principio, es la señal de que hay una cosecha. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Cuando se iba al campo y se sembraba, la primicia tenía que recogerse primero. Y por eso el Señor le habló con este lenguaje claro, porque ellos entendieran, a la iglesia entendiera. La primicia se recogía primero y luego el resto de la cosecha. Así mismo va a ser el Señor en este tiempo. Va a recoger primero la primicia y luego la cosecha. Aleluya. Y esa cosecha representa al resto de los cristianos, de los que guardan la fe en Jesucristo. Aleluya. Y tienen fe en el Hijo del Hombre. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Pero también se ve, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque también se ve dentro de esa situación a los mártires que son levantados. Porque cuando el hombre de pecado se da a conocer, ya los vencedores han sido levantados. Aleluya. ¿Cuántos se ven allí? Hay que declararlo, hermano. Lo que tú confieses es lo que te viene. Amén. Y conforme tú crees, esto es hecho. Estás en todo tu derecho de luchar por ser un vencedor. Y estás en todo tu derecho de proclamarlo con un corazón sincero, sin arrogancia, sin jactancia. Estás en todo el derecho de proclamarlo. Estás en todo el derecho de pedírselo al Señor en oración. Yo quiero ser un vencedor, Señor, ayúdame. El Espíritu Santo está dentro de usted y Él vino a guiarlo a toda la verdad. Aleluya. Estás en todo tu derecho. No es jactancia ni arrogancia en nosotros. Al contrario, es una confesión de fe, de anhelo. Y Dios bendice el varón de deseo. Si es lo que usted desea, el Espíritu Santo va a poner en usted el querer y el hacer por su buena voluntad, apoyado en tu deseo. Amén. Aleluya. Entonces, este paréntesis que hablo es porque cuando el anticristo se dé a conocer el hombre de pecado, él va a arremeter contra los cristianos. Y muchos van a ser muertos. Y muchos van a ser encarcelados y muchos torturados. Esa es la concha de mango. Para las naciones. La concha de mango para las naciones va a ser la persecución del hombre de pecado contra la iglesia. La iglesia perseguida va a ser auxiliada. Y los cristianos perseguidos, que van a ser torturados, martirizados, también van a ser auxiliados. Aleluya. Porque Dios, el amor de Dios, hermano, no tiene comprensión. Amén. No tiene límite el amor de Dios. Él siempre ha estado buscando la manera de ayudar al ser humano, al hombre, lo que él más ama. Por eso es que la Biblia llama al hombre de pecado la bestia. ¿Sabe por qué lo llama la bestia? Porque viene contra el ser humano, que es lo que Dios más ama.
Por eso lo llama la bestia. Es una bestia. Va a destruir al ser humano. ¿Usted cree que esta situación de bloqueo que tiene Venezuela es contra quién? Contra el ser humano. ¿Cuál es la idea? Que si tú te ganas 5 bolívares y con eso sostienes a tu familia, vengas a Cinto y te lo robe cada vez que tú cobres. ¿Cuál es la idea? ¿Matar a tu familia de hambre? Esa es la idea, va contra el ser humano, amargarnos la vida, crear zozobra, angustia. Eso es lo que hace Satanás. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no le deis lugar al diablo. No tiene contemplación ni piedad con nadie, ¿ok? No demos lugar al enemigo. Entonces, lo llama la bestia por eso, porque viene contra el ser humano, destruir al ser humano. Engañarlo y destruirlo. Entonces vemos allí este grupo de cristianos que van a ser levantados. Dice que por no dejarse someter por la bestia, sellar, marcar, por no adorarlo, van a ser perseguidos, asesinados, encarcelados, torturados. Dice que, pero la Biblia, miren lo que dice la Biblia, el lenguaje paradójico que me hace ruido en la mente. Dice que son bienaventurados. Son bienaventurados, porque sus obras con ellos siguen, es decir, son arrebatados. El que entrega su vida por la causa de Cristo en ese tiempo es arrebatado, es levantado por Dios. Aleluya. Eso es lo que la cristiandad no ha visto y no ve. El orden de esta verdad. Aleluya. Entonces tenemos esta condición. Esta condición de la cosecha se aprecia más claro cuando el apóstol Pablo le escribe a Tesalónica y les habla de el levantamiento de la mayoría de los creyentes. Aquí hay un paralelismo, ¿verdad? La mayoría de la cosecha, la mayoría de los cristianos. Mire la diferencia. La diferencia es que los vencedores van a ser levantados al trono de Dios antes de los 3 años y medio. Y nos aclara la Biblia, muy claro está, que la mayoría de los creyentes, que estamos hablando aquí como la cosecha en primer término, van a ser levantados al final. Dice que a la última trompeta. A la última trompeta van a ser levantados. ¿Y dónde lo podemos ver más claro? Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tesalónica, hay un paralelismo con la cosecha cuando él les habla de que los muertos en Cristo van a resucitar primero y que nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, entonces seremos transformados y llevados a los aires. Amén. ¿Dónde va a ser llevado el resto o la mayoría de la iglesia al final de la gran tribulación? A los aires, a las nubes. ¿Dónde van a estar ya levantados los que fueron arrebatados antes de la gran tribulación? Al trono de Dios. Aleluya, al tercer cielo. ¿Está claro, hermano, en esto? Mantenga el enfoque, aleluya. Y Pablo escribe y dice, dándole consuelo a los hermanos en Tesalónica, le dice que los muertos en Cristo, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esta trompeta que habla el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses es la misma que habla el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52. La última trompeta. Aleluya. Hay otra al final de la trompeta, pero para llegar a la última trompeta, usted en su casa va a revisar lo que pasa en las 6 primeras trompetas. Y todo lo que tiene que padecer la humanidad durante ese tiempo hasta que llegue la última trompeta, cuando el resto de la iglesia va a ser levantada. Aleluya. Y Pablo dice, nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, porque ¿quiénes son los vivos que quedaron? Porque hay vivos que ya se fueron. Por eso Pablo dice que los vivos que quedamos, porque en ese momento van a haber vivos que ya no están, porque fueron levantados, como el hijo varón, como las primicias, o como el que estaba en el campo, en el molino, que ya no están, y hay vivos que están, que van a ser levantados juntamente o inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Amén, mi amado. Amén. Quiero que usted mantenga el orden de esta verdad, porque en este último tiempo van a oírse muchas voces y muchos van a querer agarrar pizarra en este último tiempo.
enseñando cosas que no están en la palabra. Aleluya. Y usted tiene que estar diestro en la palabra. Aleluya. Como dijo el apóstol Pablo, no se dejen confundir, ni que venga un ángel a decirle otra cosa diferente a lo que le hemos dicho. Ni se dejen confundir con otra carta, ¿no? Que apareció la carta de Bartolomeo, que estaba escondida y la desenterraron. Van a aparecer muchas cosas en este último tiempo. Y la iglesia tiene que estar clarita en la verdad. Aleluya. Tiene que estar ducha en la verdad. Aleluya. ¿Qué va a provocar estos 3 años y medio? La madurez que nosotros estamos tratando de alcanzar hoy. ¿Sabe cosa difícil? Y este es un reto para nosotros. Alcanzar la madurez que Dios demanda a los vencedores que van a ser levantados antes de la tribulación, alcanzarla aquí en bonanza. La bonanza hace un daño terrible. Mire a Venezuela. Demasiados recursos. Demasiadas cosas. Para ponerle un ejemplo, teniéndolo todo, la bonanza hace daño. Esa comodidad que usted tiene ahí le hace daño. Voy a ser osado aquí, por ejemplo, el hermano Juan Maldí es un vencedor. ¿Y dónde lo logró? 20 años preso. Yo soy de los que piensa que si fuera estado libre no alcanza el nivel que alcanza. Yo no le estoy diciendo, no le estoy diciendo que tenga encarcelamiento, no se ponga, cambie la cara. Pero le estoy diciendo que lo delicado que es el asunto. Prepararse en bonanza cuando todo aparentemente está bien, pero es un ejercicio diario que tenemos que hacer. Por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol David nos enseña que tenemos que hacer crecer el hombre interior. ¿Entiendes? Si hacemos crecer el hombre interior, ese ejercicio de esa búsqueda de Dios, ese contacto, esa comunión con el Espíritu, nos va a llevar a ese nivel que Dios quiere en bonanza, que es la parte más difícil de que el hombre aprenda y asimile. Somos buenos por las malas para aprender. Pero en bonanza, Dios quiere que alcancemos la madurez hoy, porque muchos no la van a alcanzar, lamentablemente. Y este tiempo de prueba que viene sobre la tierra, en la cual la mayor parte de la iglesia va a estar, le va a servir de un tiempo para madurar. Aleluya. Cuando Cristo aparece en la nube, el ángel le dice que meta a la hoz para cosechar. Eso, hay una ilustración de cómo va a ser, porque las uvas ya están maduras. Porque la cosecha, perdón, ya está madura. La cosecha. Porque la cosecha ya está madura. ¿Qué hizo que la cosecha madurara? La situación que vivieron. ¿Ven? La persecución, el hambre. De haber visto los martirizados, haber visto a los encarcelados. Ahí sí se acaban las diferencias, hermano. Ahí sí es difícil que le pongan un letrero a la iglesia. Porque donde esté un letrero que diga Cristo, allá van a ir a tener. Ahí se van a acabar las diferencias. Eso va a traer, eso va a provocar una madurez, un aceleramiento de la madurez de los cristianos. Y para el momento que el Señor empiece a descender, que esté oculto en la nube, entonces va a haber el momento donde el ángel le va a decir que es tiempo, porque ya la cosecha está madura. Aleluya. Es cuando sucede el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes. Aleluya. A la final trompeta. A la final trompeta. También la Biblia nos habla del arrebatamiento de los 2 testigos. Eso lo sabemos. Que son levantados, que son muertos por el anticristo. Ahora bien, estos 2 testigos entiendan que están asignados al pueblo de Israel, al remanente de Israel, al remanente. Infundirle ánimo, borre la palabra pueblo, al remanente que teme a Dios en Israel. Al remanente que queda allí. Aleluya. Para darle ánimo. Y ellos son muertos por la bestia y el falso profeta, y luego son levantados. Y también, como Dios es bueno, después de la cosecha, Dios sigue rebuscando y levantando gente.
Eso te lo explico después en otro mensaje. Aleluya. Después de esta disertación, voy a retomar un poquito. ¿Cuántos están preparándose para ser vencedores? ¿Cuántos quieren ser levantados en la primera oleada? ¿Está claro, hermano, que la iglesia no se va en un solo lote? Que son etapas. Amén. Para ser un vencedor de la primera etapa, hay que pagar un precio. Porque todo tiene un precio. Usted sabe que todo tiene un precio, ¿no? Todo implica sacrificio, hermano. Todo lo que vayas a hacer implica sacrificio. Jesucristo dijo que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Está hablando del precio, del costo, de lo que cuesta. Aleluya. Y cuando hablamos de las condiciones y vemos el ejemplo para nosotros del vencedor, es nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, Cristo siendo Dios, no escatimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios. Y nos está diciendo que hay un precio que pagar. Aleluya. Él no está allí en el lugar de honor porque es un derecho adquirido, porque es hijo de Dios. No. Él está allí por la obediencia, por lo que padeció. Aleluya. Porque honró el ministerio que el Padre le entregó hasta el final. Y si el Hijo de Dios lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no pagar el precio? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. No piense que Cristo está ahí porque es simplemente Hijo de Dios. No. Él hizo los méritos para estar allí. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que doblegó su voluntad y la sujetó a la del Padre. Aún en detrimento de su propia vida. Porque Cristo, al igual que usted, tenía un libre albedrío, una libre decisión, pero Él decidió por el Padre. Aleluya. ¿Cuántos deciden por Cristo en esta mañana? Si usted decide por Cristo, tiene que saber que tiene que pagar un precio para convertirse en un vencedor de los primeros que van a estar allí. Aleluya. Para tener un encuentro glorioso con el Señor. Para eso nos estamos preparando, para un encuentro glorioso con el Señor. Un encuentro maravilloso, glorioso. Aleluya. Bendito tu nombre para siempre. Y la palabra nos aconseja y nos exhorta que tenemos que orar siempre. Que el vencedor es una persona de oración. Aleluya. ¿Usted ya sabe orar siempre? ¿Usted siempre está orando, esté haciendo lo que está haciendo? ¿O usted hace la oración religiosa del tiempo para orar? No, el vencedor está orando en todo tiempo. ¿Cuántos saben orar en todo tiempo? Aleluya. Hay que orar en todo tiempo. Eso te dice en qué está tu mente enfocada. La mente, cuando está enfocada en Dios, se mantiene en un espíritu de oración. Tenemos que desarrollarlo. Oiga, Dios es un tan bueno que Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Sabe qué hizo Dios para nosotros? El domingo pasado usted no se dio cuenta de lo que hizo Dios para usted. Le dio una nueva oportunidad y usted ni siquiera muchos no la vieron. Y yo vengo aquí de chismoso a decirlo. No la vio a todos. Bueno, y uno no la vieron. Eso es lo que pasa con el ser humano, porque la Biblia dice que suerte y ocasión no suceden a todos. Nadie puede decir, ay, a mí me fue mal y a fulano me fue mejor. Tu oportunidad llegó y no la viste, o no la valoraste, pero a todos les sucede lo mismo. Bueno, el domingo, el apóstol soltó una palabra, estamos enfocados en lo que es oración. El apóstol soltó una palabra y yo dije, oye, esta es la palabra, la Dios, a través de Él, el Espíritu Santo a través de Él, nos dio una nueva oportunidad. ¿Sabes qué dijo? Dijo, rompan la lista de oración que tenían. ¿Cuántos oyeron eso? Sí. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí. Dijo, rompan esa lista de oración y hagámosla de nuevo. Nos está invitando a un cambio de mentalidad. Es el mismo Señor que nos está preparando. Hay que aprender a orar en todo momento. Pablo siempre decía, orad sin cesar. Orad sin cesar. Estoy trabajando y estoy orando. ¿Usted cree que ese hombre que estaba en el campo estaba simplemente pendiente del cacao? No, él estaba pendiente de su cacao, sí, pero también estaba orando. Pero también estaba conectado. ¿Usted cree que esa mujer que estaba moliendo
Estaba simplemente muriendo. Una estaba muriendo simplemente, pero la otra estaba velando. Estaba orando. Aleluya. Estaba conectado. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Y este domingo, cuando el apóstol soltó esa palabra, yo dije, hay una nueva oportunidad. Hay que tomar esa palabra. Aleluya. Velar siempre. Estar preparado. Velar es estar enfocado en lo que está aconteciendo. No puedes desligarte de lo que está aconteciendo. Porque ya dijimos, la lectura no lo determinó así. Dice que antes de que Cristo se manifieste, el hombre en pecado se tiene que manifestar primero. Aleluya. Y si estamos enfocados en saber, el mover en este tiempo del hombre de pecado, sabremos que Cristo está por manifestarse. Aleluya. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Velando, viendo, hermano. Velar es ver. No se trata de que no duermas. Se trata de que estés alerta, aleluya, a los acontecimientos, porque ahorita están como dijo el otro, yo tomé esta frase, en pleno desarrollo. Amén. Están en pleno desarrollo. Estamos ocupados en nuestras cosas, pero estamos velando. Tengo unos planecitos por ahí, pero igualito tengo que estar velando. Aleluya. Enfocado en sus cosas, pero velando. Sí se puede, hermana. Ahí es donde le digo que vivir reteado. ¿Sí? Tenemos que hacer las cosas. Tú tienes que hacer tu emprendimiento. Tú tienes que destacarte en tu trabajo. Tú tienes que ser responsable de lo que estás haciendo, pero estás velando, no pasa nada. No es para tener miedo, es para vivir una vida normal, es para vivir reteado con Cristo. Reteado con Cristo. Haciendo, eso te va a traer gozo. Créalo, eso te va a traer gozo. Eso te va a traer un gozo tremendo. Manejar las cosas de aquí, oiga esto, manejar las cosas de aquí sin estar atado a las cosas de aquí. ¿Me expliqué? Bien. Manejar las cosas de aquí sin estar atado a las cosas de aquí. Saborear tus añadiduras sin estar atado a las añadiduras. Aleluya. Si se puede, hermano. Desprendido. El único problema con esto es que te van a decir de esta manera. Miren lo que te van a decir. No se ponga bravo cuando le digan esto que le van a decir. Yo te voy a decir lo que te van a decir cuando vean esa actitud en ti. Te van a decir que estás loco. Pero esa es la idea. Los cristianos siempre, yo me acostumbro, me dicen loco. Siempre nos dijeron locos. Que no llegáramos a la Biblia porque íbamos a volver locos, diciéramos esto, le dicen loco. Loco, pase usted, no se preocupe, vaya usted adelante, te dicen loco. Te dicen gafo. Te dicen tonto. No, lo que pasa es que nosotros estamos reteados. Que estamos manejando las cosas de aquí, pero no estamos atados a nada de aquí. Aleluya. Qué cosa tan buena es vivir así, hermano. Porque hay gente que le arrancan algo como le arrancan una costilla. Deje eso, hermano, ese material, deje eso. Enfóquese, más adelante. Se preocupe, a los que aman a Dios todas las cosas le llevan a bien. Amén. Y Dios te ayuda y te da más adelante eso otra vez, si quiere darte, y si no, amén también. Reteados con Cristo. Amén. Ocupados. Y velando, aleluya. El apóstol Pablo dijo que ya al final de su carrera, que él había corrido la carrera, había guardado la fe. Yo sé que usted está corriendo su carrera, yo sé que usted ha guardado la fe. Y él dijo, apoyado en las promesas del Señor, por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual dará Dios, juez justo, y acotó, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Aleluya. Tenemos que amar la venida del Señor. Aleluya. La venida del Señor no tiene por qué mortificar a nadie, al contrario, es nuestra victoria. Tenemos que amar la venida del Señor, desear la venida del Señor. La Biblia dice en una declaración en el libro de Apocalipsis, la esposa y la novia dicen ve, el espíritu y la novia dicen ve. Invocar la venida del Señor, aleluya, que es nuestra victoria. Pero ¿quién puede invocar con toda la verdad, con toda profundidad la venida del Señor? Alguien que está preparado y que los espera. Y entonces empieza la oración del jalapatrón. Sí, ven, Señor, dice un grupo, y otro dice, Señor, dame tiempo.
Sí, Señor, ven, Señor, aguántate unos años más. Hermano, no. Tenemos que tener una sola oración. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo a hacer una sola oración? Tenemos que dar, ven, Señor Jesús. Arrestiados. Jesús lío si usted no ha enderezado sus cosas. Enderece todo lo que te ha de enderezar. Viva arrestiado, empiece a pagar. Pague el agua, que no la cobro, usted vaya, que vine a entregar, vine a pagar mi agua. Vine a pagar mi luz. No, pero que no importa, debería pagar algo. No le debas a nadie nada. No le debas a nadie nada. Hermano, vacíese. Despréndase de todo eso que debe por ahí y salga de eso. Pídale perdón a su hermano. ¿Cuántas veces usted falla o le fallen? No cargue nada de eso. Usted está preparándose para volar con cuando Cristo secretamente venga. ¡Zum! Usted se ha tomado. Aleluya. Amando su venida. Los vencedores aman la venida del Señor. Aleluya. Los vencedores guardan la palabra de su perseverancia. Guardan la palabra. Por eso el Espíritu Santo quiso refrescarnos a todos esta verdad. Porque esta palabra que estamos recibiendo empieza a recibir persecución. Oiga esto. Esta palabra que hablamos no cala en la cristiandad. No cala. Y no solamente no cala, eso sería algo pasivo. Es contradicha en la cristiandad. Ya eso es otra cosa. Estoy hablando de algo activo, en contra de la palabra que estamos predicando. Yo temblaba cuando el apóstol estaba en Colombia. Porque ya el Señor desde el 2013 le está dando esta revelación y ya ha ido, cada vez ha ido aumentando la claridad, pero aún en ese momento, aunque no teníamos esta misma claridad, era un peligro hablar de eso en Colombia. La iglesia de Colombia tiene la bandera del norte aquí y la de ellos aquí. Y la última vez que el presidente Duque habló con Mike Pompeo, que en ese momento era el secretario de Estado de Estados Unidos, le dijo que gracias al hombre araña queda libertado a Colombia. O sea, que están entregados, o sea, esta palabra no cala, es peligroso. Y estaba en la cama y llamé a David rápido. David, no hables con Juan David nada sobre la... No, sí, yo sé, claro, ya el Espíritu Santo le había dicho hace rato. Gracias a Dios, descansé. Todos esos teléfonos, toda tu información está en la nube. La tienen toda. Y el problema con el hombre de pecado, que está en este momento siendo impulsado por Satanás, porque se está dejando arrastrar por Satanás por su corazón entenebrecido, que no quiere arrepentirse, es que la estrategia de Satanás, la misma de siempre, él siempre quiere mantenerse oculto. Sepa esto. Lo que lo desenmascara es la palabra de Dios. Lo saca a la luz. Él quiere mantenerse siempre oculto. Esta campaña contra Venezuela es porque Venezuela está hace rato denunciando la actitud avasallante del imperio. Entonces tiene que mantenerse oculto. Alguien me desenmascara y no puedo seguir actuando como quiero actuar. Entonces, acuérdense que el Satanás tiene 3 formas de actuar únicas y exclusivas: robar, matar, destruir. Entonces te mato para que no me denuncies, porque necesita mantenerse oculta. El apóstol Pablo dice que ese ministerio está en operación, aunque se ha mantenido oculto hasta nuestros días. Una rebelión abierta contra Dios, y lleva a la gente a una rebelión abierta contra Dios. Ha sistematizado el mundo y de una forma muy sutil le ha borrado la palabra Dios de la mente a las personas. Disfrazado de materialismo, humanismo, como te lo quieras llamar, pero ellos nunca presentaron, hace muchos años dejaron de presentar a Dios como alternativo, como salida. Ellos se creen autosuficientes para resolver los asuntos.
Y ahí es donde nosotros regalamos, porque nosotros estamos aquí que no tenemos con quién contar, y entonces levantamos nuestras manos, nuestra voz al cielo y clamamos a Dios. A ellos se le olvidó Dios. Ese es el problema con los imperios, que se le olvida a Dios. Al punto que llega un momento que se levantan contra todo lo que se llame Dios. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que guardar esta palabra y defender esta palabra. Amén. La palabra no es para contender ni para pelear con la, defender la palabra y dar testimonio sobre esta palabra. Así es como podemos vencer, con la sangre del testimonio. Porque el cristiano se conoce por el fruto. Aleluya. Hablando de vivir reteado, ame a su hermano que está quizás con la cristiandad, pero con la firmeza de la verdad. Aleluya. Y Dios tenga misericordia de muchos que lleguen. Como dijo el apóstol, vamos a hacer la vigilia, vamos a invitarlo. Pero luego cayó en la conclusión, que es inevitable caer. Él dijo, ¿cómo hacemos con una persona que tiene 40 años recibiendo esa información? En su mente ya. Su mente está condicionada. Son profesores, maestros de lo que ellos han recibido. No pueden. Entonces, bueno, tengo la respuesta. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Es lo único que puedo yo alegar en nuestra defensa. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede hacerlo y estoy seguro que lo va a hacer en este tiempo. Dios va a traer salvación, no solamente va a traer una revolución dentro de la cristiandad, sino que también va a haber mucha salvación. Porque Dios es bueno, Él siempre actúa así, Dios es bueno, Él manda el mensaje. Antes del juicio, Él siempre, bueno, tenemos 2000 años de mensaje, pero va a profundizar el Evangelio, la predicación del Evangelio del Reino, aleluya. Entonces tenemos que defender esta palabra con perseverancia. Esta palabra va a recibir persecución. Ya la gente que está hablando en los grupos, esta palabra, los cristianos que están alrededor son los principales enemigos. Y la gente encantada oyendo, oye, qué bueno, qué gozo. Entonces los cristianos celosos que no conocen eso son los enemigos del mensaje. Y entonces, ¿cómo es que vamos a hacer por fin con esto? Pero es así. Lamentablemente es así. Vamos, guardemos la palabra de Dios. Atesorémosla en el corazón y en el espíritu. Esta revelación que Dios nos ha dado, hermano, esto es algo, un don de Dios. Jesucristo se maravilló cuando el Señor le entregó todo eso y dijo, gracias Señor te doy porque guardaste esto de los antiguos y se lo has revelado a los hijos. Aquí el Espíritu Santo lo guardó y nos lo entregó. Aleluya. También sabemos que a mucha gente ya lo entregó. El problema es juntarnos. Buscarlo donde estén, amén. Porque Dios no es egoísta, ya entendimos. Ahora cantamos nosotros. Hablamos en plural, amén. Porque Dios es así, es para todo, es de todo. No es Dios no es privatizable. No es como muchos que lo trataron de privatizar. No. Hasta sus frases la privatizaron para que nadie diga lo que ellos dicen. Una cosa loca, enfermiza, ¿no? El ego de la persona. Pero la palabra de Dios debe correr y ser glorificada, amén. La palabra de Dios debe ser, usted tiene autoridad de parte de Dios para soltar la palabra sin temor. Oiga esto, y en este tiempo, más que nunca reteado, la palabra de Dios dice que en este tiempo se va a predicar para testimonio. Y una vez le dije al apóstol, vamos a ir para Cayo Blanco y para Pablo Blanco y vamos a llevar la palestra para allá, pero ¿quién va a oír? Sí, ya no es el tiempo de arrepentimiento. Él me dijo, vas a llevar la palabra para testimonio a ellos. Al final de la tarde, ellos no van a poder decir no oí, porque la palabra se les soltó. Punto. Ese día tuvimos al maestro José, el profeta Ernesto, mi persona, y nuestro exclusivo ayudante Tirso, colaborador, y soltamos la palabra al viento prácticamente, amén. Pero con gozo, con alegría. Ya el apóstol me había ministrado que era para testimonio al pueblo. ¿Quieran o dejar atrás? Maravilloso, me sentí libre. Esta palabra me liberó y pudimos hablar con libertad, cada quien en su espacio. Muy bonito ese día. Y muy sabrosa la lisa que nos comimos allá. Aleluya. Guardemos la palabra, no defendamos la palabra. No puedes negociar la palabra. A eso se pone, hay mucha gente que cae en la hipocresía, como hacía Pedro. No.
No, hay que vivir reteado ya. Con esta palabra que recibimos es maravillosa. Defendernos. En todo momento, aleluya. El vencedor tiene que guardar las obras de su Señor. Guardemos la obra de Cristo, amén. Para resumirlo, toda nuestra confianza está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El vencedor no le añade. El vencedor no cree en personalidades, ni en nombres, ni en fama. El vencedor está viendo a Cristo donde quiera que vaya. Aleluya. Confío en tu sangre, Señor, que me limpió. Confío en tus llagas que me sanaron. Aleluya. Confío, Dios mío, en tu muerte que me redimió. Aleluya. Confío en tu resurrección que me va a llevar también a mí a la victoria. Aleluya. Es una garantía, un sello de garantía de la resurrección de Cristo para la iglesia. Y eso es lo que hablamos y predicamos. Y a Él adoramos. Amén. Y no le añadimos nada. Aleluya. Cristo sin añadidura, sin levadura. No leude esto, no. Déjelo ahí, ahí solito. Nos comemos el pan sin levadura, Cristo sin levadura. Toda su obra es nuestra, aleluya. Su victoria es nuestra victoria. Y su victoria nos lleva a ser vencedores, aleluya. Si ponemos nuestra confianza plena en Él, somos vencedores, aleluya. Y una nota final quiero dejarle. Los versículos que leímos hablan del tiempo de la anarquía, del hombre de iniquidad y la anarquía. Bueno, hermano, en este tiempo tenemos que mostrar que verdaderamente somos cristianos. Y la palabra que voy a dejar del final es esta: integridad. Amén. Honestidad. El mundo entra en una corriente de anarquía, donde a lo malo empiezan a llamar bueno y a lo bueno malo. Y nosotros manteniendo integridad como cristianos. No hay tiempo, no es negociable tu integridad, ni tu santidad. La palabra dice, como una advertencia en el libro del Apocalipsis, al final: el que sea justo, practique la justicia todavía. Y el que sea santo, santifíquese más. Ponte de pie en esta mañana, aleluya. Bendito tu nombre para siempre, Jesús. Gracias, Señor.